Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Comienza el programa Clase de los miércoles desde el estudio de radio del Grupo 21 en Girona. Un servidor para todas, para todos, Javier Santiuste. Comenzamos. Pues sí, aquí estamos. Muy buenas a todas, muy buenas a todos. Comenzamos con el programa y, por supuesto, como siempre, con cosas muy interesantes que tenemos para contar, para acercar la medicina occidental, los últimos conocimientos que existen o que se conocen, o lo más cercano a lo último, al día de hoy prácticamente, en aspectos de la medicina occidental y cómo se integran con los estudios que realiza el Grupo 21 en investigación, en clínica, etcétera, etcétera, con pacientes en vivo, por supuesto, en el sentido de mejorar, sin dañar, nunca dejar peor que nos lo encontramos, como decía, o como se hace en el juramento hipocrático, al menos no hacer más daño del que ya tiene el paciente, ¿verdad? Pues no solo eso, sino que los resultados y la efectividad de los tratamientos cada vez muchísimo mejor. Y esto es lo que os contamos, esto es lo que queremos acercaros a todas y a todos, la posibilidad de ser más efectivas y más efectivos en los tratamientos, acercando nuevos conocimientos dentro del mundo de la medicina, tanto medicina china como medicina occidental. Entonces, bueno, aquí estamos para poder contaros algo, creo y considero muy interesante, y es en relación a la prevención en oncología, en los procesos de cáncer. Y vamos a hablar de prevención, pero hay muchas maneras de prevenir hoy en día un cáncer. Hoy en día sabemos los factores de riesgo que pueden colaborar en la aparición de la patología tumoral, independientemente de si tenemos mutación genética o no. Y aquí hay un dato especialmente importante que utilizaremos como ejemplo. Es el caso de la patología de cáncer de mama, tan extendida en el mundo, tanto como otros cánceres, pero este quizá, o mejor dicho, los cánceres ligados a las vías reproductoras son los más extendidos a nivel de la patología oncológica y tienen su porqué. Hoy no viene al caso explicar el porqué, es sencillo de entender, creo que todo el mundo que nos va siguiendo puede deducirlo de alguna manera, y si no ya lo explicaremos, por supuesto. Y es más bien en el hecho de que, según los estudios y estadísticas, los genes que están mutados en el BRCA de 1 y 2, del gen BRCA 1 y 2 para el cáncer de mama, generalmente nos encontramos con personas que cuando les detectan la mutación les sugieren en algunos lugares que se opere, que se estirpe las mamas para evitar que pueda aparecer un cáncer, porque cuando está la mutación puede ser un alto riesgo. Bueno, hoy en día sabemos que no supone la aparición del cáncer el hecho de que tengamos la mutación. De hecho, fijaos, las estadísticas indican que si se cogen a 1000 mujeres con cáncer de mama, un 80% de las mujeres con el cáncer de mama tienen la mutación en el gen, en el BCRA1 o 2. Bien, un 80%, solo un 20% se salva.
bien, que no tienen mutación en este gen y tienen el cáncer. Ahora bien, si cogemos 1000 mujeres con la mutación BRCA, nos encontramos que solo un 33% aproximadamente desarrollan cáncer. Fijaos bien que parece lo mismo pero no lo es. Una cosa es que nos encontremos a mujeres con cáncer y veamos que un 80% tiene la mutación, y otra cosa es que cuando cogemos a mujeres que tienen la mutación, solo un 33% han desarrollado cáncer. Esto deja muy de lado el hecho de que por tener la mutación haya que tener cáncer. No se corresponde. Son otros los factores de riesgo que colaboran para que pueda aparecer el cáncer como tal y pueda acabar con la vida de una mujer o no acabar con la vida de una mujer, pero que lo pase un poco mal, ¿no? Sobre todo miedo y, bueno, tratamientos de quimio, radio, cirugía, lo que sea necesario. Entonces, fijaos, a nivel preventivo, que es el tema que hoy queríamos comentar, a nivel preventivo hay siempre o en general cuando nos enfrentamos a una patología necesitamos ver la epidemiología, los factores de riesgo, el grado en el que estamos ahora, cómo podemos o no colaborar, muchos puntos a tener en cuenta, y dentro de todos estos puntos los factores de riesgo son muy importantes a conocer, porque en la medida que los sacamos de la ecuación, es decir, que los vamos eliminando, la posibilidad de desarrollar cáncer o cualquier patología en general pues disminuye muchísimo hasta el punto de que no haya posibilidad de que pueda aparecer. Y dentro de esto, la posibilidad de que cuando ya está manifestada la patología en cuestión, si eliminamos los factores de riesgo que habitualmente continúan en el día a día en la persona, pues al eliminar los factores de riesgo nos encontramos que la patología evoluciona muchísimo mejor en el sentido de salud, es decir, que se puede recuperar. Os contamos esto porque dentro del equipo del Grupo 21 de Investigación Oncológica, del cual un servidor junto con don Javier Lafuente somos los directores de investigación, tenemos en los últimos años un número de remisiones completas de metástasis y de cáncer que ya empieza a ser elevado. Es decir, que ya podemos tenerlo en cuenta a nivel estadístico de manera muy consolidada y con peso para poder decir que la manera en la que ejecutamos y realizamos los tratamientos en medicina integrativa son realmente efectivos. Entonces, bueno, para ello, ni qué decir que ya sabéis, muchas de nuestras seguidoras y de nuestros seguidores, que un servidor realizó un seminario sobre oncología integrativa con la medicina china y las últimas cosas que se conocen en el campo y nuestros trabajos de investigación y clínico, etcétera, etcétera. Con lo que ahí lo tenéis, es accesible y fue muy intenso, con una cantidad de información enorme que yo creo que, como nos dicen algunas personas allegadas, y nos dicen, pero si es que con esto tenemos para estudiar, si nos ponemos a ello, entre 5 y 10 años tranquilamente para poder asimilarlo, la cantidad de información. Es verdad que hay muchísima información en este seminario que dimos, el Grupo 21, y ahí lo tenéis para poder ser más efectivas y más efectivos en vuestros tratamientos. Insisto, con la certeza de que los tratamientos y las propuestas que hacemos a los pacientes, la manera de abordarlo todo, porque es un conjunto de muchas cosas, colaboran con una eficacia bastante elevada en la patología oncológica. Entonces, bueno, hoy venimos a hablar de justo un resonador a nivel preventivo de cáncer, no cuando hay cáncer ya manifestado, sino a nivel preventivo, que es el 5 de San Chao, el 5DTR, ¿bien? El punto LO del San Chao. Que todo el mundo dirá, bueno, claro, el punto LO de San Chao, por supuesto, ¿cómo no va a ser preventivo si es fantástico para prácticamente todo?
Sí, es verdad, pero vamos a afinar un poquito más. ¿Cómo funciona? Vamos a explicar cómo funciona el 5 de Sanchao en patología oncológica a nivel preventivo. Y es muy interesante. Creo que todo el mundo conoce al 5 de Sanchao como punto LO, como punto de apertura del vaso extraordinario, el Yanoé, que está ligado a la respuesta efectiva de la inmunidad, entre otras cosas, de adaptación, etcétera, etcétera, ¿no? Y que es un resonador que siempre o muchas veces se usa justo en eso, en alteraciones adaptativas principalmente, ¿no? En situaciones de que no me adapto correctamente al nivel de estrés que tengo en el trabajo, que tengo en mi relación en pareja, en casa, con mis hijas, mis hijos, etcétera, etcétera. Es decir, situaciones en las que necesitamos una energía Wei que me permita transmitir una información lo más eficaz posible y una respuesta de Sanchao lo más eficaz posible en la situación en la que me encuentro, de tal manera que todos mis recursos a nivel fisiológico colaboren para que pueda adaptarme de manera flexible y de manera fluida con los acontecimientos que vivimos en el día a día. Esto es como lo más habitual, en la manera en la que se usa mucho el 5 de Sanchao, llegando al punto en el que en patologías de alergia, en patologías de todas las situaciones que requieren una adaptación a nivel inmunitaria o adaptación a nivel emocional o a nivel fisiológico por cambios, etcétera, o por el lugar donde estamos o lo que sea, normalmente el 5 de Sanchao es recomendado. Ahora bien, a nivel de ya no solo a nivel energético las personas que utilizan medicina china, sino a nivel de qué hace genéticamente es especialmente interesante. El Sanchao, como sabéis, es un vector energético que induce o colabora o está relacionado íntimamente con los cromosomas, los diferentes cromosomas en el cuerpo humano. ¿Qué significa estar relacionado con los diferentes cromosomas? Significa que evidentemente para poder inducir adaptación se requieren modificaciones epigenéticas y a veces genéticas para poder dar una respuesta de lo más efectiva. Necesito aumentar el nivel de mitocondrias en mis células para tener más energía para correr más rápido delante de un tigre. Necesito que la inmunidad se comporte de una determinada manera. Necesito que ahora soy hipersensible a una respuesta alérgica X, pero me tengo que hacer tolerante. Tengo que ir... Todas estas cosas pasan por modificaciones epigenéticas, genéticas, órdenes en lo más profundo de la célula como es el núcleo. Y esta accesibilidad, esta respuesta que da el Sanchao, lo hace de manera muy efectiva y muy certera a través de cada uno de sus resonadores en cada uno de los cromosomas, de tal manera que el 1 de Sanchao incide directamente en el cromosoma 1, el 2 de Sanchao en el cromosoma 2 y así sucesivamente hasta cubrir todos los cuerpos cromosómicos, incluyendo el cromosoma XY y XX, de tal manera que el XY masculino le incide directamente el 23 de Sanchao del lado izquierdo y en el cromosoma XY el del lado derecho. Bien. En el cromosoma lado derecho, XY en el lado izquierdo, masculino lado izquierdo, femenino en el lado derecho del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces fijaos qué interesante, porque uno de los problemas que ocurre en la patología oncológica es el problema de la reparación genética, cuando se ha producido un daño genético y se tiene que reparar. ¿Por qué se produce un daño genético y se tiene que reparar? Pues se produce un daño genético y se tiene que reparar porque a veces hay una acumulación de toxinas, de oxidantes, de radicales libres, etcétera, que dañan al núcleo y que dañan se daña en la duplicación del código genético al tener que sustituir la célula dañada por otra célula nueva que no esté dañada y que pueda estar más adaptada al entorno. De tal manera que hay genes que se van dañando y que necesitan repararse sencillamente porque se usan mucho. ¿Qué genes se usan mucho?
generalmente? Pues los genes que están ligados a apoptosis, a necrosis, adaptación, etcétera. Justo los genes que después producen una patología oncológica o lo que es que una célula pueda aparecer como tumoral. De tal manera que tenemos unos mecanismos para la reparación genética, dos principales muy importantes, cuando hay que reparar genes que se han alterado y se han dañado, y hay que sustituir una base nitrogenada por otra, en la que ha habido el error en la incorporación, se ha producido una pequeña mutación por la de veces que se ha ido replicando la célula, la de veces que se ha utilizado ese gen para producir determinadas proteínas, sustancias, etcétera, en base al daño que está sufriendo la propia célula. De tal manera que tenemos como dos genes importantes en la reparación genética. Uno que se llama RAD51. RAD51. El RAD51 es un gen que se va a encargar de la reparación en el daño genético. Va a reparar daños, ¿bien? Literalmente va a reparar daños como pueda. Lo va a intentar hacer. Lo que pasa que muchas veces el RAD51 produce errores en la reparación. Bien, y se producen errores porque no puede hacerlo tan bien como otro gen que tenemos, que es el PAR, el gen PAR. Bien, PAR lo que hace es reparar el ADN incorporando estructuras nuevas completamente, de tal manera que si esto está dañado lo quito, lo meto nuevo, por decirlo así simplificado. Y el RAD51 intentará arreglar lo que ya hay de la manera más elegante que pueda. Evidentemente, para hacer una reparación completa, perfecta, se necesita PAR normalmente, y PAR requiere de mucha energía, mucho ATP para poder funcionar, mucha energía, ¿bien? Y RAD51 no necesita tanto ATP, no necesita tanta energía, ¿bien? Hace lo que puede con lo que tiene, y PAR sí que no es que haga lo que pueda con lo que tiene, sino que realmente intentará dejarlo todo perfecto, ¿de acuerdo? Entonces fijaos cómo uno de los factores de riesgo en patología oncológica es la falta de vitalidad, es decir, cuando estamos en estado de hibernación, cuando el ritmo metabólico ha bajado, cuando tenemos procesos de hipoxia en los tejidos, es decir, no oxigenan correctamente y van trabajando con un ralentí porque no tienen acceso a trabajar con la cantidad de oxígeno que requeriría determinadas células en el tejido. De hecho, una célula que no le llega suficiente oxígeno en algún momento tendrá que mutar y adaptarse para trabajar sin oxígeno. Y para poder hacerlo, la manera de hacerlo es mutar en una célula cancerígena que trabaja sin oxígeno. Bien, las células tumorales no necesitan oxígeno para funcionar, ¿de acuerdo? Pero claro, para poder formar mucho ATP necesitamos oxígeno. Bien, la mitocondria necesita oxígeno y glucosa, oxígeno y grasa, oxígeno proteína, pero necesita oxígeno. ¿Puede producir energía sin oxígeno? Sí, el cuerpo tiene mecanismos. De hecho, una célula tumoral produce energía por fermentación de glucosas, produce ATP a partir de ahí, pero no utiliza oxígeno. Bien, de tal manera que fijaos, si estamos en un proceso en el que la oxigenación, personas con anemia de largo recorrido, etcétera, la oxigenación es deficiente, es más fácil que la reparación genética en las células que se van dañando, los genes que se van dañando, los que están expuestos porque se usan mucho, los que están demetilados, como se habla en genética, los que están funcionando constantemente, se puedan dañar, pero en vez de repararse con PAR, se repararán con RAD51, con lo que es fácil que haya errores en la reparación. Y a partir de 78 nucleótidos dañados, o 72, ahora no me acuerdo, ya tenemos una mutación. Bien, a partir de la mutación, de esta mutación ya empezamos a tener problemas ligados hacia cáncer, hacia patología tumoral. ¿De acuerdo? De tal manera que fijaos cómo puede ser de importante el estimular el funcionamiento de PAR
y no de RAD51. Que casualmente RAD51 y PAR se codifican en cromosomas diferentes y que casualmente PAR se codifica, el que nos interesa, el que repara bien, se codifica en el cromosoma número 5, justo en el que tiene especial relevancia e importancia el resonador energético del 5 de San Chao. De tal manera que nosotros, cuando estimulamos con puntura, con moxa, con masaje, con puntura y moxa, etcétera, el 5 de San Chao, a nivel preventivo, en personas que podemos intuir que podrían desarrollar un cáncer, etcétera, no se nos puede olvidar nunca el estímulo de PAR, el estímulo del 5 de San Chao, para ayudar a que PAR funcione prioritariamente. Fijaos cómo lo va a hacer el San Chao. ¿Qué hace el San Chao? El 5 de San Chao, además de ser el punto de apertura del Yanoé, es el resonador Lo del San Chao. Lo que va a hacer el punto Lo es aportar especialmente vitalidad a la respuesta general del San Chao. ¿Pero dónde lo va a hacer? Va a aportar la respuesta de vitalidad a la funcionalidad de los calderos, de los chaos, inferior, medio y superior funcionales principalmente. ¿Y qué significa esto? Que va a intentar mejorar la respuesta conjunta orgánica ligada a la actividad de ese chao. ¿Y qué significa esto? Que la función, por ejemplo, cardiorrespiratoria no depende solo del pulmón, depende del pulmón y del corazón. Pero el pulmón y el corazón funcionan muy bien cuando el resto de los órganos también colaboran. Es decir, no sé si conocíais, pero por ejemplo, un estreñimiento de largo recorrido genera asma. Hoy en día, en general, si el médico que te pilla de urgencias es un poquito despierto, o la doctora que te pille, si viene una persona con un ataque de asma que no puede respirar, primero es que no se muera. Y muchas veces lo que se pregunta es si la persona está estreñida, porque se le da un laxante y el asma, la crisis de asma desaparece. Bien, fijaos hasta qué punto, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que un estreñimiento puede estar alterando mi función cardiorrespiratoria y también como oxígeno, etcétera, etcétera. Por supuesto, es lo que estoy diciendo, literalmente. Pero estoy hablando del intestino grueso en este caso, pero ya no es el intestino grueso, es cuántos nutrientes tengo, cómo está mi mucosa del intestino delgado, cómo excreto, cómo compenso el pH a través de la actividad renal para que el pulmón pueda trabajar libre, como un montón de funciones que van ligadas entre sí para mejorar respuestas conjuntas. Es decir, que para mejorar una respuesta como puede ser la ventilación del pulmón, para que haya una correcta oxigenación, que transfunda el oxígeno correctamente al glóbulo rojo y pueda transportarlo adecuadamente y pueda haber un nivel de oxigenación el más correcto dentro de las posibilidades, requiere de una respuesta conjunta de sistemas, y esto es lo que va a hacer el punto Lo al mejorar la armonía de comunicación entre el chao inferior, chao medio y chao superior. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que haya una mejora en la respuesta de vitalidad, entre otras cosas. ¿Pero qué conseguimos con esto? Que en la medida que tenemos vitalidad y podemos acceder a formar una cantidad más alta de ATP, lo que va a funcionar reparando el código genético es justamente PAR. Pero además, el 5 de San Chao incide directamente a nivel cromosómico y genético en la actividad de expresión de los genes necesarios para adaptarnos al entorno que estamos viviendo fisiológico y entorno literalmente en el que vive ese ser vivo, necesita de la actividad del cromosoma 5, justo, entre otras cosas, si la necesidad es reparar la genética, PAR se activa a través de la estimulación en el 5 de San Chao. ¿Y dónde se activa el RAD51, que intentará hacer lo que pueda con lo que tiene? Pues RAD51 se activa en el cromosoma 15. El cromosoma 15 es el hueso celeste o el hueco celeste. Se puede traducir de las dos maneras, porque la traducción de los ideogramas del 15 de San Chao se está refiriendo al espacio entre estructuras duras, ¿bien? Rígidas. Y esto normalmente es el espacio entre huesos, que suele ser la articulación.
Bien, por eso se suele utilizar este resonador también para aliviar dolores articulares, sobre todo cuando duele las articulaciones en base a los cambios climáticos. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué hacemos como para no gastar mucha energía y poder adaptarnos al clima que nos rodea? Pues el 15 de San Chao necesita tener una actividad especialmente elevada. Los puntos Tian son resonadores sensibles a hiperfuncionar cuando necesitamos adaptarnos a situaciones climáticas de entorno. Bien, de tal manera que el 15 de San Chao es especialmente activo cuando tenemos que adaptarnos a situaciones y evolucionar de manera adaptativa, es decir, ir mejorando día a día en el entorno en el que estamos. Recordando que la adaptación climática no es solo hablar del clima meteorológico, es decir, no que haga calor, frío, humedad solamente, sino del clima social, el clima emocional, social que vivimos, si es violento, si no es violento, etcétera. Esto también es un clima que agrede, en el que el 15 de San Chao estará especialmente activo, junto con el 10 de San Chao punto Tian también, y el 16 de San Chao punto Tian también. ¿De acuerdo? En este sentido, tenemos una serie de 3 resonadores especialmente activos en San Chao, ya que San Chao se encarga de la posibilidad adaptativa en tiempo real de manera evolutiva, es decir, que cada vez nos permite adaptarnos mejor. ¿Bien? ¿Qué ocurre con el 15 de San Chao? Que tiene la peculiaridad de incidir directamente en la respuesta del Chao medio, por decirlo de algún modo, pero realmente lo que tiene la capacidad de incidir es en la adaptación moderada en el recurso adaptativo que tenga la persona o en las posibilidades adaptativas que tenga la persona. Con lo poco que tenga, es decir, que si a mí me duelen los huesos, por ejemplo, cuando está cambiando el clima y yo estoy muy cansadito, el 15 de San Chao estará trabajando todo lo que pueda. Si fracasa, normalmente me dolerá el cuerpo un montón cada vez que cambie el clima. Si no fracasa, no me dolerá tanto el cuerpo cuando cambie el clima. ¿De acuerdo? 15 de San Chao se encuentra en el tórax, no se encuentra en los brazos. 16 de San Chao se encuentra en el cuello y 10 de San Chao se encuentra en los brazos. Al estar en el tórax, tiene una incidencia directa en cómo vivimos las cosas a nivel emocional. Es decir, cuando emocionalmente estamos bien, es más difícil que el clima que nos rodea nos afecte, para traducirlo de alguna manera. Y esto significa que en la medida en que el clima, ya sea humedad, frío y demás, si yo estoy bien anímicamente, no me va a afectar de la misma manera que si no estoy bien anímicamente. Y aquí hace función justo este resonador, el 15 de San Chao. Se enciende como una bombilla y está trabajando como una mala bestia. Si no es efectiva su respuesta, normalmente sí me molestará el cuerpo, pero es efectiva en la medida que emocionalmente acompaña. ¿Qué significa? Que el entorno emocional que me rodee le hace estar trabajando de manera constante. ¿Y qué tal es el entorno emocional que vivimos en la sociedad del primer mundo? ¿Cómo estamos? De estreses, de frustraciones, de enfados internos, de soledad, de rabia, de pena, de todas estas cosas que es muy fácil vivir en el día a día y que van a repercutir en que el 15 de San Chao esté trabajando como una mala bestia todo el rato. En algún momento fracasará. ¿Y qué ocurre? Que fracasará y fracasará porque no tenemos vitalidad para poder asumir una respuesta adaptativa lo suficientemente elegante a la condición de necesidad de energía que requiere el entorno en el que vivo. ¿Bien? ¿Y qué significa esto? Significa que, por supuesto, el 15 de San Chao comenzará a fallar. Pero es que además, cuando no tenemos energía, se tiene que activar, como ya hemos mencionado, para poder dar paso a la reparación genética de las células en el núcleo, en los nucleótidos que se están dañando y que hay que reparar. Si no tenemos energía, no podemos utilizar PAR para reparar y se va a activar Rad51, que es el 15 de San Chao principalmente. ¿Y qué es lo que va a intentar? Reparar como pueda. Pero ¿qué va a pasar? Que probablemente se equivoque. Porque lo hace, se equivoca. ¿Bien? No sé si se entiende que es como, a ver, si tenemos mucha energía,
se activa par y reparamos bien. Cuando tenemos energía es como decir, venga, quiero hacer un buen trabajo a nivel de potencia, de tal y no sé qué, y me compro un Mac. Vale, eso tiene un potencial, es un hardware que funciona como, madre mía, qué maravilla, ¿no? O, bueno, no tengo mucho dinero, me voy a comprar un PC de 400 euros para ir tirando. Bueno, pues hombre, no es lo mismo. Podré ir tirando, por supuesto, pero tendrá un límite. Y dentro del límite es fácil que en algún momento me quede y ya no pueda seguir. ¿Vale? En cambio, un servidor, por ejemplo, que usa Mac, no es por hacer publicidad, pero uso Mac. Llevo usando el ordenador 14 años. 14 años usando el mismo ordenador actualizado al día de hoy y funcional. Que acabo de cambiar de ordenador para poder trabajar un poquito más rápido porque ya le costaba arrancar, como el que dice, pero que se lo he pasado a mi hija y lo está usando, funcionando y está feliz porque antes tenía un PC que lo compré de última generación, pero normalito, no me iba a gastar un fortuna en el PC para una niña que comienza ahora a trabajar con el ordenador, ¿no? Y al cambiar de ordenador, pues se ha quedado maravillada del cambio y estamos hablando de un Mac que tiene 14 años a un PC actual. Imaginaos, ¿no? La diferencia. Bueno, en cualquier caso, ¿qué ocurre? Que cuando en el cuerpo humano no tenemos energía, se va a activar la posibilidad para dar una respuesta lo más elegantemente posible con lo que tenemos. Y esto significa activar 15 de San Chao y activar en reparación genética RAD51. Se hará lo que se pueda. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que en la medida que nosotros podemos, cuando pensamos en puntos tian hay que mimarlos. Mimarlos significa, vamos a valorar bien y vamos a cuidar al 15 de San Chao. Se le puede punturar, se le puede ir estimulando, se puede ir tirando de él, pero si por ejemplo la persona necesita recuperar vitalidad y adaptarse de mejor manera, se sugiere el 5 de San Chao. 5 de San Chao para ir activando todo el proceso con energía. Entonces, cuando utilizamos 5 de San Chao y lo combinamos con otras cosas como el 17 de REM+, si tenemos que mejorar la oxigenación, función cardiorrespiratoria, etcétera, para que llegue más energía al resto de los tejidos, pues esto es una maravilla. El 15 de San Chao afloja, se relaja, mejora la respuesta de molestias en articulaciones, etcétera, etcétera, sin necesidad de que esté el 15 de San Chao tan activo. ¿Que no tenemos otra y a la persona le está costando adaptarse? Claro que podemos punturar y moxar, y normalmente se sugiere moxar el 15 de San Chao. Se moxa el 15 de San Chao y aportándole vitalidad, fijaos los clásicos, ¿no? El 15 de San Chao se sugiere moxa, ¿bien? Se sugiere moxa y aportamos vitalidad donde no hay ya, porque le cuesta adaptarse, y conseguimos que en un cambio de clima pues no le duelan tanto los huesos, ¿no? También en esos, he tenido un disgusto y me duele más la cadera, o me duele más la artritis ha empeorado. Pues sí, tiene que ver con lo que estamos diciendo con el 15 de San Chao, la cantidad de vitalidad y cómo emocionalmente nos podemos adaptar a ello. ¿De acuerdo? Entonces, 5 de San Chao, preventivamente y prioritariamente para a nivel de salud general en respuesta oncológica. Siempre que intuyamos que un paciente podría desarrollar un cáncer y todavía no hay manifestación, ni lo tiene, ni tiene por qué, iros al 5 de San Chao e ir trabajando con él, ¿bien? Cada sesión, porque vamos a intentar que esté en la mejor condición genética de reparación para poder alargar la posibilidad de que no aparezca el cáncer, de que siga sin aparecer muchísimo. La cosa va a ir muy bien. Y el 15 de San Chao, mimarlo en la medida que podemos, trabajarlo con moxa para ir aportándole vitalidad, pero sin olvidarnos del 5 de San Chao. ¿Estos dos resonadores se utilizan en procesos ya oncológicos? No, normalmente no. No se utilizan aquí ya la cosa está complicada, la célula ya está mutada, ya no hay nada que reparar, no podemos reparar, no va a ser la idea. Entonces, ¿el 5 de San Chao se podría usar en patología oncológica? Se puede usar por otros motivos, pero no es el resonador elegido como prioritario dentro de una patología oncológica ya diagnosticada y declarada clínicamente. Bien, entonces nos iríamos a prevención exclusivamente
oncológica y de otras muchas patologías, el uso de 5 de Sanchao y el mimo en el 15 de Sanchao. Bien, bueno, pues esto es lo que un servidor quería transmitiros hoy a todas y a todos. Espero que lo podáis usar, que podáis buscar, meteos en internet, preguntadle al chat GPT qué es el gen PAR, que os explique un poquito qué es el gen RAT51, que os explique un poquito, meteos en Google, buscad información, lo que queráis, para ir ampliando lo poquito que os he contado yo hoy y la clave de cómo se relaciona con ese 5 de Sanchao, con ese 15 de Sanchao, cómo trabajarlo a nivel preventivo y no en el caso de que ya haya tumoración declarada. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy en las cosas que queríamos explicaros y contaros, el programa de clase de los miércoles. Agradeceros a los Patreons y a informaros a todas y a todos, Patreons y no, que el Grupo 21 continúa creciendo. Estamos ampliando la manera clínica de trabajo. De aquí a nada estaremos en nivel ambulatorio y recordad que la idea del proyecto y de la asociación Grupo 21 es, bueno, el siguiente paso es que la convertiremos en fundación y dentro de ese paso está el empezar la gestión y dirección a la creación del Hospital de Medicina Integrativa, el primer hospital de medicina integrativa al uso, operativo, aquí en Girona y en Madrid. Así que bueno, agradecer como siempre a nuestras Patreon y nuestros Patreon por su colaboración. Siempre muy agradecido todo el equipo porque nos permite seguir investigando, seguir trabajando esa pequeñita contribución. Ya sabéis que si alguna de vosotras, alguno de vosotros quiere colaborar como Patreon, son 3 euros al mes o 10 euros, depende de si queréis asesoramiento clínico o de todo el equipo. Pero en principio 3 euros, con eso estamos encantadísimos porque no supone mucho, pero al equipo sí que nos supone muchísimo y aquí estamos para ir compartiendo con vosotras, con vosotros, los frutos de investigaciones de todo el equipo. Así que, sin más dilación, un servidor, Javier Santiuste, se despide, programa Clase de los Miércoles. Nos vemos, nos sentimos en el próximo encuentro. Hasta la próxima.